Shabbat Shalom. Hoy nos encontramos en el día 2 del mes de noviembre. Se acabó octubre. Para los que celebraron la Reforma Protestante, felicidades a todos. Eso fue el jueves 31. Eh, el mismo día, sí. La sección de la Torá que estudiamos hoy es Noaj, se encuentra en Génesis 6:9 al 11:32. En los profetas leemos a Isaías 66:1-24 y Marcos 9:40 al 50, lectura de Escritos Nazarenos. Y en el calendario de Gileel, Pablo, ya está grabando. En el calendario de Gileel hoy se observa el segundo día de Rosh Hodesh, eh, y la sección de la Torá, como le dije, es Noaj. Cuando tú comienzas a leer la Torá, cuando tú comienzas a leer las Sagradas Escrituras, tú tienes que tener en cuenta que el libro no fue escrito para ti. O sea, el que está escribiendo, sea Moshe, sea Isaías, sea el autor que sea, el que está escribiendo no está pensando, esto lo va a leer Mabel, esto lo va a leer Madeline y lo va a entender. Usted no está en la mente del autor. Al igual que cuando usted lee las cartas de Pablo, lo mismo. Pablo no le escribió a usted. Pablo ni sabía que Mashiach se iba a tardar tanto en venir. Eso es importante porque estamos leyendo. La razón de que entender que eso es importante es porque estamos leyendo un libro muy antiguo. En un mundo y una forma de pensar, una realidad bien diferente a la nuestra. A la misma vez, en un mundo donde hay preguntas y respuestas basadas en esa realidad. Cuando tú vas a la parashá Bereshit, parashá anterior, tema que no tratamos en la parashá pasada, usted va a encontrar que la Torá va a hablar de la razón, la situación que llevó al humano a estar en la condición que está. ¿Ok? ¿Por qué el humano sabe lo que sabe, ha adquirido una inteligencia que se compara igual a la de los dioses, los seres trascendentales? Cuando digo dioses me refiero a los malajim, ese nombre que usted conoce, arcángeles y serafín y esas cosas. Por eso la primera Torah dice, el humano ha venido a ser uno igual que nosotros, conocedor del bien y el mal. Y eso no es el Padre diciéndole al Hijo y al Espíritu Santo eso. ¿Oye? Eso es Dios diciéndole a la gran asamblea dentro de la realidad de los israelitas antiguos, eso. En los mundos superiores, o sea, en las esferas celestiales, que en la mentalidad antigua israelita era por encima de las nubes, por allá en el firmamento, arriba, Dios tenía un palacio, un templo, que se sentaba rodeado de otros seres llamados Elohim también, y él presidía esa asamblea. Esa es la cosmovisión israelita. Esa es la cosmovisión israelita. Esa es la forma en que ellos percibían la realidad. Y en la Torá tenemos escrito que Hashem le dice a los miembros de su asamblea, el hombre ha venido a ser uno igual que nosotros, conocedor del bien y del mal. O sea que en esa lectura encontramos una explicación de la inteligencia y la astucia de Adán, del humano. ¿Ok? Una explicación. Algunos comentan, leyendo literatura antigua, algunos comentan, incluso en el mundo del segundo templo se encuentra literatura relacionada, donde dice y esto ocurre en los circos gnósticos de Egipto, donde dice que el dios Yahvé no quería que el humano fuera inteligente y quería que fuera todo el tiempo una persona bruta, por decirlo así, ignorante,
y que se dedicara solamente a la agricultura. Por tanto, Yahvé era un Dios malo. Esto se lo encuentra en los círculos gnósticos. Discusiones que hay por la lectura. Yo le hago una pregunta y, y para que usted pueda ver la razón por la cual llegan a esos temas. Porque usted puede decir que absurdo, pero pues claro, usted no está en ese mundo, eso no se pregunta. Pero hágase esta pregunta. ¿Qué de malo tiene que el ser humano conozca el bien y el mal? A fin de cuentas, la Torah no está hablando de qué es bien y qué es mal. Lo estás conociendo, ¿verdad? La Torah no dice esto es bueno y esto es malo. ¿Qué de malo tiene que el hombre conozca esto? ¿Por qué lo castiga? Discúlpeme. Si usted buscaba un rótulo que decía Asamblea de Fe y aquí va usted a aprender la doctrina de la reforma del 31 de octubre, lo lamento mucho, entró al lugar equivocado. Aquí estamos para ponerlo a usted a pensar, porque mediante el estar escudriñando y pensando, descubrimos la verdad. ¿Qué de malo tiene eso? Que el ser humano sepa qué es bueno y qué es malo. O en otras palabras, porque Dios lo va a castigar por haber comido del árbol que él le dijo que no comiera. Y a fin de cuentas, la Torah misma nos dice que es bueno y que es malo. En otras palabras, la Torah parece manifestar el conocimiento del bien y el mal. ¿Verdad que sí? Porque si no le diera a conocer a usted lo que es malo, usted no hubiera sabido que codiciar es malo y no se hubiese despertado en usted el deseo de codiciar. Eso lo dice Pablo. ¿Entendido eso? Pero por eso que usted va a encontrar a algunos rabinos decir que Adán, si hubiese esperado en Shabbat, hubiese guardado Shabbat, Hashem le hubiese dado eventualmente a comer del árbol del conocimiento, el bien y el mal. En otras palabras, una forma de decir, si Adán hubiese obedecido a Dios, Dios eventualmente le iba a dar permiso a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Así que el tema, lo que están diciendo es, en otras palabras, que el tema en cuestión no es que el humano no conociera el bien y el mal, sino que el humano desobedeció una orden. O sea que, dicho en otras palabras, Adán no estaba listo para tener ese conocimiento. Ese conocimiento. Porque Adán era un ser muy inteligente, pero muy niño, inocente, niño. Mira qué interesante. Arum, 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 arum. Una palabra hebrea que se usa para definir el concepto de astucia. La Torah dice que la serpiente era muy astuta. Esta misma palabra, arum, se utiliza para referirse a desnudez. Interesante, ¿no? Desnudez. La serpiente era muy astuta. Adán era muy inocente, pero era inteligente. ¿Usted quiere coger un ejemplo moderno y entender eso? Bien sencillo. Los seres humanos adultos que con su astucia llevan a los niños a hacer lo que hacen. Y si el niño capta es porque es inteligente. ¿Entiende? ¿Me van entendiendo la idea? Dicho en otras palabras, Adán no estaba listo para poder recibir ese conocimiento. Por eso es que usted va a ver que los rabinos dicen que si Adán hubiese esperado un Shabbat, Hashem le hubiese dado a conocer eso. En otras palabras, Adán no era muy maduro todavía. Ahora, en ese capítulo 3 que vamos a desarrollar en su momento, aprendemos sobre
El problema de Adán. El problema de Adán. ¿Cuál es el problema de Adán? Ahora Adán está confundido. No sabe qué es bueno y qué es malo. O sea, no sabe diferenciarlo. Mira un niño, es lo mismo. ¿Verdad que sí? Es lo mismo. ¿Qué pasa? Esto sucede en el relato del capítulo 3 de Génesis. Pero hay otra pregunta más que la Torá va a responder, y es la pregunta de, ¿y quién le enseñó al ser humano todo lo que sabe? ¿Quién le enseñó al humano a coger hierro, manipularlo y convertirlo en una espada con la que puede cortar carne para comer o matar a una persona? ¿Quién le enseñó al ser humano a coger hierbas y manipularlas y poder sanar heridas? ¿Dónde adquirió eso? ¿Quién le dijo al ser humano que un grano de café puedes hacer una cosa tan deliciosa como un café colado? O sea, la Torah busca responder ese problema con el tema de los Benei Elohim. Los Benei Elohim, los hijos de Dios. Los hijos de Dios. ¿Ok? Eso es el tema del capítulo 6 del libro de Génesis. Ahora, la Torah lo va a explicar de otra forma. Y en la literatura del mundo del Segundo Templo va a abundarse sobre eso. Obviamente, literatura que va a expresar unas ideas que ya estaban circulando dentro de círculos que estudiaban los libros, porque era de un círculo de estudiosos. No todo el mundo estudiaba la Biblia en el mundo antiguo, ¿ok? Y es el tema de quién le enseñó al humano el mal que él conoce. O sea, el origen del mal. El origen del mal. El origen de cómo el humano sabe leer los astros y conocer el futuro. Cómo el humano sabe manipular seres espirituales. Cómo el humano sabe mezclar hierbas y sanar, pero también matar a una persona. Porque si el rey le daba al copero para que se bebiera el vino primero antes de beberse, es porque alguien le podía echar algo para que se muriera. ¿Quién le enseñó eso al rey? Al que lo hace. El origen de lo que tú conoces hoy como la ciencia, el conocimiento de cosas que no se conocían. ¿Quién le enseñó eso? En otro idioma, la tecnología humana. ¿Quién le enseñó eso? El libro de Génesis dice algo que es bien difícil para entender para nosotros porque vivimos en un mundo bien diferente, que hubo un tiempo que los hijos de Dios, algunos, descendieron y no solamente le enseñaron a los seres humanos, ¿no? Sino que también se mezclaron con los seres humanos. Y vamos ahora al texto que tienen en sus manos. Voy a abrir aquí mi iPad que se me rascó. Dice, déjeme poner mi iPad a que no se cierre, eh, para que no, ay, no me deja. Ok, ok, ahí está. En sus notas pueden ver que el estudio de hoy, el estudio de hoy se llama Velad, pues nadie sabe cuándo será. Y el título está basado en lo que se va a narrar en la Parashá Noaj. ¿Ok? Lo que se va a narrar en la Parashá Noaj. Pero quiero que vean dos textos primero del mundo del Segundo Templo, donde a partir de ello vamos a abundar lo que se pensaba sobre estas cosas. ¿Ok? Vamos al texto.
¿Están conmigo? ¿Están despiertos? Le buscamos café, hay colado, café colado. En Judas, yo tengo un libro muy bueno del profesor de Silva que se llama Los Maestros de Jesús, Judas y Jacobo. Muy buen libro. ¿Por qué? Porque ese libro habla de la literatura del mundo del Segundo Templo que Jesús, Jacobo y Judas conocían, que pudieron haber sido instrumentos de su educación y la forma de ellos ver el mundo. El libro se llama así, Los Maestros de de Jesús, Jacobo y Judas. Este Judas que estamos leyendo no fue el Iscariote, ¿oyó? Este Judas es el hermano de Yeshua. El hermano de Yeshua, y el hermano completo, ese de medio hermano, eso es un disparate. Eso no existía en el mundo de ese templo. Es su hermano. ¿Ok? Judas dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. O sea, hay un día asignado que Hashem va a juzgar a esos ángeles por lo que hicieron. ¿De dónde Judas toma ese texto si eso no está en la Torá? Imagínese usted que alguien te dice, si no está en la Biblia no lo acepto. Y viene tú y te llega una carta de Judas y hace como los de Berea. Espera un momento. ¿No está ahí? No está en tu canon. Y ahí está el problema. En el tiempo del Segundo Templo había unos libros autoritativos para todo el mundo, que son la Torá, los profetas y los Ketubim, los escritos. Pero habían otros libros que eran autoritativos para los círculos que pertenecían a ese mundo. Por eso es que no había un judaísmo uniforme en el mundo del Segundo Templo. El que le enseñe esa idea de un judaísmo uniforme desconoce de la historia. Igual te hago una pregunta, Alexi. ¿Cómo es la mejor forma de preservar una información? ¿De boca a boca o escrito? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros sigamos creyendo la idea de una transmisión oral de boca a boca que después se escribe en el siglo segundo para preservarlo y los que escribieron del mismo tiempo de ellos, esos no son verdad, pero sí los de boca a boca sí? No tiene lógica, ¿verdad que no? Es la idea de la Torah oral. Moshe la dio oral por ahí para abajo, hasta nosotros. Pero entonces los que escribieron, esos no preservaron nada. Ellos están escribiendo, pero eso no es la verdad. La verdad la tengo yo de boca a boca. Yo te voy a hacer una mejor prueba si quiero ahora mismito en silencio. Yo te digo a ti algo por el oído, tú se lo vas a transmitir a este y cuando llega a este ya no es lo mismo. Así que vamos a ser más inteligentes a la hora de hablar. ¿Verdad que sí? Ok. ¿De dónde Judas saca esto? Pues para el mundo del Segundo Templo ya estaban circulando muchos libros. Y escuche bien, el que sabía escribir en el mundo del Segundo Templo era una persona muy educada y el que sabía leer también. No todo el mundo tenía acceso a eso. No es como ahora que cualquiera puede saber leer y escribir, porque tenemos escuelas. En el mundo del Segundo Templo no era así. Y había un libro llamado el libro de Enoc, porque se le adjudicaba a Enoc, quien era llamado profeta. El mismo autor de la carta de Judas, el hermano de Yeshua, dice que Enoc era profeta. ¿Ok? Era conocido Enoc como un profeta. Y en este libro se habla, se abunda con respecto a este texto de Génesis 6:1, que es la introducción a la Parashá Noaj. Se habla de cómo unos ángeles, unos seres trascendentales, no que se les revelaron a Dios, sino que se pusieron de acuerdo, descendieron a la tierra, específicamente al monte Hermón, Har Hermón, uno de los lugares sagrados. El libro de Enoch habla de 3 lugares sagrados: Har Sinaí, Har Hermón y Har Sion, donde está Jerusalén. 3 montes sagrados. Interesante.
El monte Hermón era sagrado para ellos. Y en ese monte Hermón descendieron estos ángeles, estos seres trascendentales, y se mezclaron con los seres humanos. Se enamoraron de las mujeres, las vieron hermosas, y eso que ahora no había en ese entonces ni ácido hidro, qué sé yo qué, que se meten en los labios, ni habían cirugía en esas cosas. Botox. Eran natural. Y eran hermosas. Y ellos se llegaron a ella, y resulta ser que, de acuerdo al libro de Enoch, le nacieron hijos donde eran mitad humano y mitad divino. O sea, de seres divinos. No sé, no lo entiendo. Yo estoy diciendo lo que ellos están diciendo. Cuando venga Mashiach, que lo explique. Pero no sé. Eso es lo que dicen ellos. Lo interesante de esto es, tú vas a encontrar literatura rabínica que va a decir que los Bene y Elohim son los hijos de los dignatarios. Porque Elohim es un nombre para autoridad, juez. Y que esos son seres humanos. Es una interpretación moderna de lo que está narrado en la Torá. ¿Por qué? Porque cuando vas a la Septuaginta, que es del tiempo del segundo templo, específicamente del dominio ptolomeo sobre la región, pues la que Septuaginta se escribió en Egipto, tú vas a ver que se habla de ese versículo y se traduce ese versículo, los hijos, los ángeles de Dios, dice el texto. Ángelos, ángelos Deus, los hijos de Dios, los ángeles de Dios. O sea que la Septuaginta sabe algo. El autor de la Septuaginta sabe algo que tal vez los javinos no saben. ¿Verdad que tiene sentido? La cosa es que el libro de Enoch abunda un poco más sobre esa información. Y es que dice que ellos no solamente hicieron eso, sino que le enseñaron al ser humano todas las cosas que él sabía en ese momento. Cómo manipular los metales, cómo extraer de la roca el hierro, cómo manipular el oro, cómo manipular las piedras, cómo manipular las hierbas, cómo, eh, leer los astros, cómo anticipar el futuro. Todas esas cosas que a los ojos del libro de Enoch son las cosas malas que hacen las naciones. ¿Entendido eso? En otras palabras, ellos le enseñaron lo que en términos modernos usted conoce como la química, Madeline. Usted que le gusta leer mucho. El término moderno de un químico. La alquimia es el término moderno, el término antiguo de un químico en el sentido moderno. El que practicaba la alquimia podía hacer que algo líquido se convirtiera en algo duro. Podía hacer que la mezcla de plantas creara una sustancia nueva. Eran los famosos químicos. En el lenguaje antiguo, esto era magia. Reprenda al diablo. Pues no se tome la paradolo yo. Si le da dolor. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuál es el problema detrás de esto? ¿Cuál es el problema? O sea, si el humano tiene que sobrevivir en este mundo, ¿dónde está el pecado de yo coger hierro de las montañas, derretirlo y convertirlo en una picota para poder sembrar el plátano, la matita de plátano? Eso no es pecado. Pero si tú no entiendes el principio, no vas a entender lo que está pasando ahí. El problema está que el humano
está confundido, no sabe diferenciar entre el bien y el mal y utiliza lo creado para hacer el mal. ¿Qué es lo que dice esta parasha? Si tú vas a la lectura del capítulo 6, dice, mi espíritu no permanecerá para siempre como el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Después más adelante dice, vio entonces Adonai que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que todas formas de pensamiento en su corazón era solamente el mal continuamente. Interesante. Le voy a hacer un chiste. Le voy a hacer un... Se va a reír y vas a decir, pero tú eres loco, pero se lo voy a decir. Yo estuve el miércoles presentándome en mi trabajo de gran jurado y salimos temprano. Y yo acostumbro cuando salgo bien temprano me paro allí en Montelledra porque venden un ceviche con tostones espectacular. Y por menos de $20 yo me como un ceviche con tostones, pero grande, con un refresquito, una botella de agua y es el mejor almuerzo del mundo porque ahí súper bien. Esto es pescado. Pero me pasé de la entrada. Y la próxima salida, porque estaba por el carril rápido, era en Cagua. Yo no voy a virar para Montelledra. Y pues iba bajando por ahí y digo, ¿y ahora qué como? Y como estoy en la dieta esta de carbohidratos bien reducidos, pues dije, déjame pararme aquí en esta salida de Calley a comerme un pollo asado. Y voy a pedir medio pollo, un cuarto de pollo y me lo como solo. Y yo me bajo allí y veo ese jebulú, pues estamos en noviembre, ya empieza la cosa, ¿verdad? De asunto de... Y yo digo, ay, ¿qué yo hago aquí parado en esta fila? Y cuando me voy acercando ya, porque la fila era bien larga, yo veo que con el mismo machete que cortaban el puerco en la misma madera donde lo picaban, picaban el pollo y dije, me voy de aquí. Y miré y me fui. Porque yo pensaba que lo dividían, como se supone que sea en un restaurante. Bandeja de pescado, ave y carne. Eso supone que sea así. Esa es la forma de higiene correcta. En el mismo cuchillo, en la misma tabla de picar. Cuando yo vi eso, yo dije, ¿qué yo hago aquí? Me voy, me fui y me fui. La cosa es que él estaba usando un machete. Y me llama muy, uso ese ejemplo porque ese machete, él está cortando carne para darle comida a unas personas. Pero con ese mismo machete, en un estado airado, de descontrol, él puede matar a su compañero. Y ha pasado en otros lugares, ¿verdad? Y uno dice, ¿quién tiene la culpa? ¿El machete? No, sino el que lo maneja, el que maneja el machete. Y eso es lo que busca la Torá al principio, presentarte con el asunto de Adán. Adán adquirió inteligencia, pero no tenía dirección para diferenciar qué es correcto y qué es incorrecto. Estaba confundido. Pues como un solo árbol puede contener dos sustancias en una sola esencia. ¿Entiendes lo que digo? Sustancia, cuando digo bien, mal, esencia, un solo árbol. Alguien tiene que diferenciar las especies, los tipos. Y eso es lo que Hashem eventualmente va a hacer con Adán, o mejor dicho, va a hacer con Israel, a entregarle la Torá, donde en la Torá, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, y también es el árbol de la vida, ¿sí? Le va a enseñar al humano primero a diferenciar entre el bien y el mal para que entonces pueda comer de la vida. ¿Ok? Y Judas, que es del mundo del segundo templo, va a decir que estos ángeles que abandonaron su morada, esto significa que lo que hicieron lo hicieron sin permiso divino, van a ser castigados. Hashem los va a enjuiciar, porque lo que hicieron lo hicieron sin permiso. En segunda de Pedro 2, 4 al 5, dice, porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio, la misma idea, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Así que tenemos Pedro, discípulo de Yeshua, tenemos Judas, discípulo de Yeshua, con una visión bien mística, bien apocalíptica y escatológica, porque se relaciona al fin,
del libro del Génesis que no se puede explicar, no hay forma de explicarlo en forma filosófica, en forma alegórica. No hay forma. Lo que nos debe llamar la atención es, escuche bien, es cómo las culturas antiguas, Pablo, Pablo, se me está acabando la gasolina. Cómo todas las culturas antiguas relatan algo parecido. Toma. Hubo un tiempo donde seres de otro lugar vinieron a la tierra y nos enseñaron lo que sabemos. Yo tengo un libro, oh, se me olvidó el nombre del autor, donde él como historiador y periodista va a diferentes lugares y entrevista los que todavía preservan algo de la cultura de sus ancestros. Y en el caso del Perú, me llamó mucho la atención porque ellos dicen que hubo un día que alguien vino, los visitó y les enseñó a ellos cómo lograr que el maíz se cultive bien como debe ser y a la misma vez lo puedan formar la harina que ellos hacen. Interesante esa idea. Usted podría decir, claro, eso lo envió Monsanto. No, estamos hablando del mundo antiguo. Y tú vas a cada cultura y tienen esa idea. Así que algo hay en el mundo pasado, antes del diluvio, que realmente no lo podemos decir que a ciencia cierta es así, pero algo pasó. Algo extraño hay del mundo pasado, porque esto es antes del diluvio, antes del Eterno intervenir y destruir la maldad de la tierra. Algo pasó que las culturas antiguas preservan algo de eso y la Biblia no lo esconde. Ujú. Pues, más aún, ¿ves? Quiere decir que hubieron unos seres bien inteligentes y le enseñó al ser humano lo que sabe. Y sigue hasta hoy. Sigue hasta hoy. Ok, pero vamos ahora a la para allá, porque eso es el background. En Génesis 6, 5 al 7 dice, vio entonces Adonai que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento en su corazón era solamente el mal continuamente. Mire qué interesante, toda inclinación hacia su hermano era hacia el mal. Eso es importante, porque si vamos a hablar, perdón, de qué es lo que hace que Dios intervenga sobre el mundo para restablecer el orden, es el mal, la maldad. Ajústese los pantalones, que usted va a ver algo bien interesante hoy. La palabra toda forma de pensamiento es Bekol Yetzer, toda inclinación, toda inclinación era hacia el mal. Y el Eterno sintió haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. O sea, ¿dónde hay un texto de la Torah que también Hashem parece, gracias amigo, parece ver la misma situación y intervenir sobre eso? Y alguien se interpone, Moshe. Hashem ve el mal que cometen los israelitas y va a borrarlos y Moshe dice, no lo hagas. ¿Ok? Y dijo el Eterno, borraré sobre la faz de la tierra los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil, las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Los siguientes comentarios están relacionados a los versículos que acabamos de leer. Humberto Casuto, que es un historiador judío de Italia, si no me equivoco, dice lo siguiente sobre este texto. Y que toda invención, Yetzer, de los pensamientos de su corazón era solamente al mal de continuo, 8:21. La palabra Yetzer no hace falta decirlo. No se usa aquí en el sentido de Yetzer hará
O sea, impulso maligno. Mire eso, qué interesante, que es su significado usual en el hebreo posterior, sino en el significado de yesirá, formación, creación. ¡Wow! O sea, si alguien me enseñó a mí a manipular el hierro, ¿verdad que sí? Oh, aprendí algo nuevo. Ahora puedo extraer de la roca hierro, lo derrito y puedo crear cosas con ello, formar. Puedo formar una vasija y ahí caliento el estofado. O puedo hacer un arado hacia la tierra. No, voy a hacer una espada para matar a mi enemigo. ¿Vieron la idea? Yetzer en el sentido de formar, pero formaba hacia el mal, hacia lo que es malo. ¿Vieron qué interesante esa idea? Alguien creó el Internet, ¿verdad que sí? Alguien creó las computadoras. Y si no fueran por ella, no hubieran 34 personas hoy conectadas a diferentes partes del mundo. Pero mientras tú y yo estamos aquí, hay otro utilizando el Internet y la computadora para sembrar odio entre sus amigos, sus enemigos, difundir información falsa, tratar de entrar a una cuenta de banco de alguien para robarle información. ¿Es culpable el Internet y la computadora? No. Es que su inclinación es a formar, a crear cosas malignas, como las almas, el uranio. Viene de Hashem. Y se dicen que la fuente de energía más limpia y más duradera es el uranio. Pero los humanos la usan para hacer bombas atómicas, para destruir. En vez de alumbrar una ciudad, que la cantidad de energía que eso produce es bien grande porque se calienta y la turbina la mueve. Y ese caliente, he aprendido un montón con mi profesora. Le tengo que dar gracias cuando termine la clase. Que una de las clases era esa. Cuando el uranio se calienta, crea un calor tan intenso que las turbinas de vapor se van moviendo y hacen y forman energía eléctrica. Pero ese calor se preserva. Es un elemento cuya manipulación, una vez que tú lo alteras, detenerlo es bien. Tienes que mantener el control. Eso fue lo que pasó en Chernobyl, que no pudieron controlar su nivel de intensidad y cuando trataron de pararlo ya era muy tarde y reventó todo eso allí. Es interesante mirar ese video de Chernobyl, porque allí hay una vegetación hermosa, verdecita, 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 y hay animales, pero los humanos no pueden vivir. Hay árboles que dicen que la fertilidad allí es bien alta, la tierra es bien fértil, y hay muchos animales por el nivel de fertilidad que hay en la tierra, pero el humano no puede vivir. Eso significa que el uranio posee un elemento de fertilidad muy alto si supiéramos utilizarlo bien. ¡Wow! Por el nivel de radioactividad que dejó la explosión. Hay mucha mutación. Exacto. El humano no se puede adaptar allí. Sí, la ceniza volcánica, sí. Exactamente. Y tú mira, muchos pueblos viven cerca de los volcanes porque son pueblos que viven de la agricultura y esas áreas son muy, muy fértil. De Costa Rica tiene una fertilidad muy grande en su territorio por causa de los volcanes. Sí, sí. Así es. Qué bueno que están conmigo. Para que usted vea que en la Biblia uno aprende muchas cosas del mundo que uno ve allá afuera. Y mire qué interesante, lo que Humberto Casuto está diciendo es que el humano estaba todo el tiempo formando algo con la intención de hacer algo malo con él. Eso nos ayuda mucho a entender este problema de arriba. Y lo que dice Moshe Haim Luzzatto dice que el humano cuando desobedece, su inclinación al mal asciende y su inclinación al bien desciende y entonces domina más sobre él la inclinación a hacer lo malo. Interesante idea. ¿Por qué? Porque si su inclinación todo el tiempo es a hacer lo malo,
la Torá se convierta en la medicina que le va a enseñar a él a bajar ese nivel de maldad en él. No debes hacer eso. Pero mire qué interesante. ¿Puede el ser humano controlar los impulsos malignos en su ser? Sí, la parashá anterior nos enseña que Caín quería matar a Abel por celos y envidia. Y Hashem le dijo, el pecado va, la idea de ahí es transgresión, va a tocar a tu puerta, pero tú lo puedes controlar. Pero ¿qué sucede si el humano en el humano todo es malo? ¿Se puede redimir ese ser humano? Eso es lo que nos va a enseñar esta parasha. Vamos a seguir leyendo porque lo vamos a descubrir aquí. Continúa Casuto diciendo, no solo lo que el hombre realmente hizo con sus manos, sino lo que formó, es decir, ideó en su mente. No solamente, miren qué interesante, no solamente lo que él convertía en realidad al formar, sino lo que estaba pensando. Estaba pensando. Todo el tiempo le estaba pensando cómo él podía hacer algo malo con eso. ¿Ok? De continuo, todo el día maquinando el mal. Radak, rabino de la época de Medieval, dice con respecto a este texto, cuando Dios creó la raza humana, quiso que fuera completamente buena, o al menos predominantemente buena. Si la humanidad se vuelve completamente mala, no podrá sobrevivir, ya que Dios había elegido el bien. Cuando vio que la generación anterior al diluvio era completamente mala, especialmente en sus relaciones interpersonales, relación con su prójimo, algo que Yeshua enfatizó mucho, amen a sus enemigos, oren por ellos. Y su uso de la violencia como una herramienta legítima para alcanzar sus fines, sus acciones comenzaron con socavar los cimientos sobre los cuales Dios había construido su universo. ¿Cuáles son los cimientos? El bien, la verdad, la justicia. Decía, no recuerdo si era Aristóteles o era Platón, que es más malo ser injusto a que alguien cometa una injusticia hacia ti. Interesante esa idea de los griegos. Es más malo cometer un acto de injusticia que te la cometan a ti. Fue Platón, ¿verdad? Estoy aprendiendo también. Tengo una clase en la universidad de eso. Muy bueno, muy bueno. Incluso de ellos he podido ver cuántas cosas el judaísmo ha adoptado de ellos. Muchas, muchas. Te voy a decir un pensamiento que parece rabínico y no lo es. No es la situación, es cómo reaccionas a la situación. Parece rabínico, ¿verdad? Eso lo dijo Epicurio, que fue el maestro de Marco Aurelio. Y usted puede decir, ¿eso es malo? No mire eso así. No mire eso así. Las naciones también tienen sabiduría. Las naciones también tienen sabiduría. La herramienta suya es saber coger esa sabiduría y limpiar lo que no sirve y coger lo bueno de ella. ¿Ok? Cuando Pablo dijo, escudriñando todo, retener lo bueno, él no se está refiriendo a la escritura, pues si la escritura todo es buena. Él no dijo, coge estos versículos sí para ti, estos no. Pablo se está refiriendo al conocimiento de otros pueblos y más está hablando de los gentiles, que tenían conocimiento de esas cosas. Así que, si de repente llega por ahí el Morellose filósofo griego, ¿no? Estoy bromeando, pero es muy interesante eso. El pensamiento estoico es un pensamiento que te dice que el humano no debe aspirar a gloria y riqueza en este mundo, sino el humano debe aspirar a tener autocontrol y debe aprender a vivir según el estado que le tocó vivir y no trata de cambiar su mundo para que se acomode a su realidad, sino autocontrolarse. Oye, ¿eso es bíblico? Eso es bíblico. El mundo lo controla Hashem. Si aprendiéramos ese pensamiento estoico,
Porque si no quieren el pensamiento judío, pues le damos el estoico. No hubiera tanta queja en las redes sociales hoy en día entre personas, tratando de obligar a otros a pensar como ellos piensan. Eso es así. Eso es, hoy en día Facebook, Twitter y todas esas plataformas es la plaza del mercado con violencia de los tiempos pasados, porque antes era más llevadero. Ok. Malvin, rabino también, decía, Dios vio que ni siquiera reducirles la esperanza de vida a 120 años los hizo arrepentirse. En otras palabras, ni aún dándole un tiempo límite a su existencia, lo voy a decir en lenguaje moderno, Dios vio que ni tan siquiera diciendo, hey, te vas a morir, ellos cambiaban de forma de padecer. Eso te estoy explicando en términos modernos lo que quiere decir eso. Oye, te vas a morir, de verdad tú vas a seguir siendo así de malvado. Te vas a morir. Y no me importa, yo voy a seguir siendo así. Hey, estamos destruyendo. ¿Ustedes vieron en el chat la película que les compartí? Se llama Home. Dura 2 horas, véalo, véalo. Es un documental, se llama Home, Nuestra Casa. Y está traducida al español. Nosotros somos una plaga. Nosotros somos una plaga. Nosotros estamos cogiendo este planeta y lo estamos haciendo trizas. Trizas. Nosotros somos una plaga. Así que véalo y me va a entender. Ni aún nosotros entendiendo que si seguimos viviendo como estamos viviendo, vamos a destruir este planeta, recapacitamos. ¿Cuál es la solución? Vamos a ver si hay vida en Marte y nos vamos para allá. Y estoy seguro que allá encuentran oro, plata, cobre y vuelven otra vez y la hacen canto y la destruyen. Porque el problema lo tiene el humano y eso es lo que te enseña la Torah al principio con la caída de Adán. Dios vio que ni siquiera reducir la esperanza de vida a 120 años los hizo arrepentirse, ya que sus pecados eran el resultado de la ideología y del apetito. Y la palabra ideología significa conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. O sea, no solamente eran sus acciones, sino la forma de pensar de ellos, lo mismo que dice Humberto Casuto. Teinsal, que es un rabino un poco más moderno, yo creo que ya él falleció. Por lo menos yo tengo videos de él que he visto de hace 3 años atrás y estaba vivo en ese entonces. Dice, las inclinaciones no son necesariamente malas, sino que son la fuerza proactiva y creativa que hay dentro del hombre y que puede conducirlo en diversas direcciones. De hecho, los sabios hablan de una inclinación al bien. Sin embargo, el versículo se refiere a una inclinación que es completamente mala. Es decir, que el hombre eligió utilizar su inclinación exclusivamente para el mal. O sea, su fuerza interna, su vigor, su existencia, la condujo solamente hacia lo malo. Gastó las energías de su alma. Génesis 6, 8 al 9 dice, pero Noé halló gracia a los ojos del Eterno. Todavía hay esperanza. Hashem se sentó con la asamblea celestial y le dijo a la asamblea celestial, ¿qué voy a hacer con ellos? Y miró a Noé y se dio cuenta que todavía hay esperanza. Estos son los descendientes de Noé, dice la Torá. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Dios. Con respecto a justo e inocente, el rabino Sforno dice, justo en sus obras, inocente en sus actitudes. ¿Vieron eso? Miren qué interesante. Y es uno de los conflictos más grandes que nosotros vivimos hoy en día. Y voy a usar el ejemplo del mundo del intercambio, el marketing, el intercambio. Yo te voy a comprar algo, necesito comprar algo. Póngale X al producto. Y yo no sé de eso.
Yo puedo leer un poco sobre eso, pero yo estoy asumiendo que el vendedor es el que está preparado para eso. Pero hoy en día tenemos un gran problema y es el siguiente. ¿Me estará diciendo la verdad? Yo tuve una reunión ayer, bien interesante, y bendigo a Hashem por lo que les voy a contar. Yo no trabajo los viernes, estaba trabajando y me di cuenta que hago lo mismo que trabajando 4 días a la semana, y ahí puedes entender que Hashem es el que decide cuál es tu parnasá, así que si me dijo a mí que me quedara los viernes sin trabajar, pues trabajo. Pero tengo esta clienta mía que aprecio muchísimo, porque su hijo es mi amigo, me dice, José, solamente puedo este viernes a las 5 de la tarde y necesito reunirme contigo. Y yo, pues está bien, llega a mi oficina, y ella llega a mi oficina. Llegó a las 4:30. Yo estaba de camino. Y yo la llamo y le digo, me dijiste a las 5, voy yo de camino, tranquilo, yo llegué antes, porque lo que pasa es que mi esposo viene y quiero que lo orientes a él porque está planificando retirarse y necesita a alguien que lo asesore. Y después no hay problema. Y después que habló con ella, llega su esposo y empezamos a hablar. Y ella me comenta antes de que él llegara de que alguien ya en el trabajo de él le estaba hablando de una estrategia para el dinero que tiene en su retiro y que le llamó mucho la atención a él. Y entonces empezamos a hablar y, y cuando él empieza a decirme, porque yo no puedo darte una recomendación sin saber qué tú quieres hacer, qué tú estás buscando. Cuando empieza a contarme cuáles son sus planes, yo les digo, mira, esto es un financial planning, y hay que hacerlo bien. Y yo no haría esto, basado en lo que usted me está diciendo, porque vas a tener un problema y le explico las razones. Le digo, yo haría esto y esperaría 3 años para hacerlo, no ahora. Y la esposa le dice a él rápido, viste que aquel lo que quería era venderte, porque te creó urgencia. Por eso te dije que viéramos a Otero. Y ya no se imaginaba que yo le iba a decir eso a él. Y yo me quedé como que en shock, pero a la misma vez le decía al Eterno en mi mente, tú eres muy sabio, porque tú sabes que si él me compra hoy el plan, yo gano dinero este mes. Yo tengo una familia que mantener, pero estoy siendo justo. O sea, estoy siendo inocente en mis actitudes, justo en mi forma de proceder. No, estoy así, cometiendo un acto de injusticia, porque eso no le convenía a él ahora, le convenía dentro de 3 años. Y eso es lo importante que usted tiene que entender cuando hablamos de justicia y ser inocente en las acciones. No puede haber una intención egoísta en tus acciones porque tan pronto haya una intención egoísta, se considera ra, maldad, maldad. Por eso es que es interesante cómo Hashem usa esa palabra, la palabra tamim, para Jacob, cuando lo presenta como inocente. Y yo le he enseñado a ustedes que se refiere a su actitud. Jacob no quería la primogenitura para hacerle daño a su hermano. Él no tenía intención de dañar a su hermano Esaú, ni tampoco su mamá. A mí me sorprende los predicadores cristianos diciendo, mira qué tramposa era la esposa de Isaac, engañando a su marido. Ay, Dios mío, esos indoctos enseñándole a los ciegos. No, Raquel tampoco quería hacer eso con maldad, pero Raquel sabía quién era su hijo Esaú. Y ella estaba salvaguardando el legado que le había dejado Abraham a Isaac, que le iba a corresponder a su hijo, al primogénito, porque era el primogénito el que heredaba ese legado. El legado de Abraham, del Dios de Israel. El legado de la promesa de ser luz y bendición al mundo. Eso es lo que busca el autor de la Torá, Moshe, expresar con esa situación. Así que Jacob no era malvado en sus acciones. Hashem le corrige su astucia, porque aunque tú seas una persona arum, tienes que saber ejecutarlo con absoluta inocencia para que las acciones tuyas no tengan resultados adversos a tu prójimo. Y eso es lo que Yeshua quiere decir cuando dice, sean mansos como y astutos como. Entendido, ¿no? Esta palabra. Parece interesante lo que estamos aprendiendo hoy. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos a seguir leyendo a Steinsaltz. Steinsaltz dice, este es el legado de Noé. La historia de su vida en breve. Noé fue un hombre justo y de corazón sincero en sus generaciones. Miren cómo lo tradujo. La inocencia de el tamín de Noé es un corazón sincero. Es interesante, ¿no?
Eso significa que lo que él decía y actuaba era genuino. No había hipocresía. Era íntegro. A diferencia de los que lo rodeaban. Me imagino que muchos de ustedes viven eso en su círculo de trabajo, ¿verdad? Yo lo viví también. Pero Hashem es justo. Hashem es justo. Y el juez supremo sabe la verdad. Dice el texto, Noé fue un hombre justo y de corazón sincero en su generación, a diferencia de quienes lo rodeaban. Noé caminaba con Dios. Así que esa es la definición que se le da a una persona justa e inocente, una persona que está conectada con Dios. Porque es lo que dice después. Noé estaba conectado con Dios, pues lo contemplaba y vivía con una conciencia de lo divino. Quiere decir, es más, te lo voy a decir en palabras de Eclesiastés. Te lo voy a decir en palabras de Eclesiastés. Voy a buscarlo aquí. Eh, si ves la opresión de los pobres y la perversión del derecho y la justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto, o sea, sobre el que manda, vigila a otro más alto. Hay un ángel y hay alguien aún más alto que ellos. Quiere decir, en otras palabras, que todo lo que el ser humano hace, hay conciencia en los cielos de ella. El humano no se zafa de nada. No hay nada oculto que el cielo no pueda saber. Si usted entiende eso, entonces vas a entender que todo lo que tú haces en este mundo, hay un juez que lo va a juzgar después. Así que es mejor que seas justo e inocente en tus acciones. ¿Ok? Noé lo contemplaba y vivía con una conciencia de lo divino. Durante este periodo, cuando la humanidad aún no había recibido los mandamientos de Dios, la relación de uno con Dios no se expresaba en acciones obligatorias. O sea, mira lo que dice Steinsaltz, no había una obligación sobre el mandamiento, había una libertad de elegir si lo haces o no. Se dice acerca de Noé, así como Hanoc antes de él y Abraham después de él, que caminaron con o delante de Dios. Esto significa que Dios era el sujeto de sus vidas y tenían una relación especial con él. Es interesante, el centro de mi vida es Dios. Yo tengo un libro de la Benoagia. Realmente el libro se llama Los deberes de la conciencia, pero son 3 tomos, porque él habla de diferentes temas ahí. Y cita a los filósofos. En uno de los capítulos él cita a los filósofos, bien interesante. Pero yo tengo uno de ese libro de deberes de la conciencia, tengo un tratado que se llama La puerta de la confianza. Y es muy interesante lo que Bagia narra ahí con respecto a la confianza. Eh, la con- eh, Cuando tú comienzas a vivir confiando en Hashem, tú no vives preocupado. El estrés no te domina. La ansiedad no te come. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay alguien que te vigila. Hay alguien que cuida de ti. Es interesante eso, ¿no? Porque el maestro le decía, no se preocupen. Busquen el reino de Dios y la justicia de Él. Y todo lo demás llega. Con respecto a la justicia de Noah, comenta el Talmud en Sanedrín 6:9, con respecto al versículo, estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo y de corazón completo en sus generaciones. Rabbi Yohanan dice, en comparación con las demás personas de su generación, él era justo y de corazón completo, pero no en comparación con las otras generaciones. ¿Qué quiere decir el Talmud aquí? El Talmud está diciendo, en otras palabras, que Hashem va a pesar tus acciones en comparación con el mundo que te rodea. Hashem va a pesar tus acciones en comparación con el mundo que te rodea. Eso lo vemos en el mundo de Noah. Por eso, si usted no entiende eso,
usted va a tener problemas con el texto cuando dice que Noah plantó una viña, se embojachó y estaba desnudo. Y tú dices, pero ¿cómo ese hombre va a ser llamado justo? En comparación a esa generación, él era un santo. Eso significa que esa generación era bien mala, bien malvada. A eso quiero llegar, ten paciencia. Ajá. La vara con la que Hashem medía a Moshe era más alta. Por eso es que Hashem no le perdonó a Moshe el haberle dado la roca. ¿Por qué? Porque Moshe veía cara a cara a Dios. O sea, Moshe estaba muy apegado a Dios en comparación a los demás. Por eso es que el que más se le da, más se le exige. Más se le exige. Reish Lakish, dice el Talmud, dice, en su generación él era justo, de corazón completo, a pesar de estar rodeado de malas influencias. Con mayor razón habría sido considerado justo y de corazón completo en otras generaciones. O sea, en otras palabras, Noé se podía sentar con los malvados y no hacía lo malo. ¿Quién tenemos en la escritura quien podía hacer lo mismo? Moshe Yeshua, que lo acusaban de sentarse con pecadores y él no pecaba. Interesante, ¿no? Génesis 6:10 dice, y Noé, engendró Noé tres hijos, Shem, Cam y Jafet. En sentido simple de este texto es el siguiente. Los tres hijos de Noah serán los patriarcas de la humanidad en general. El mundo a los ojos del texto será dividido en tres ramas de población humana. Para el tiempo donde comienza el método de interpretación de la Torá, que eso es para el tiempo del segundo templo, estos tres hijos de Noah se convierten en el simbolismo metafísico de los tres aspectos del ser humano. Dicho en otras palabras, cuando hablamos de aspectos metafísicos, se refiere que estos tres hijos de Adán van a representar las tres facetas del ser humano en su aspecto general. Hay seres humanos de alta inteligencia, o sea, poseen la capacidad de razonar. Hay seres humanos muy emocionales y hay seres humanos que ni una ni la otra, pero ponlos a trabajar duro que no se cansan. Y eso tú lo vas a ver en el cuerpo del Mesías. Vas a ver personas que tienen la capacidad de entender un texto y profundizar y aprender más. Y vas a ver a otros que necesitan el arroz habichuela, pero sirven en el cuerpo con amor como si fueran muy inteligentes. Y son muy apreciados ante Hashem. Esa es la famosa parábola que Yeshua hace con respecto a los talentos. Tal vez ese que no tiene esa capacidad de poder entender el texto como usted lo entiende, podría decir, yo no sirvo para esto, Dios no me ama. Y el único talento que tiene tal vez es el de darle de comer al necesitado, porque siente amor hacia el necesitado. No entiende el texto, no se puede romper la cabeza como usted y como yo, pero sí siente en su corazón que cuando ve a alguien con necesidad, él lo asiste. Y él podría ser que Hashem no lo ama porque no le da esa inteligencia. Y no sabe que Hashem lo ama más porque aún en su ignorancia hace lo más importante en la Torah, amar al prójimo como a sí mismo. Y en la parábola de los talentos había uno, ¿verdad? Que tenía uno y dice, yo no puedo hacer mucho con esto, lo guardé. Y le dijo, siervo, hubiese negociado con él para por lo menos ganar intereses. O sea, acumulas méritos con ese único tal don que tienes, que Hashem te ha dado, porque Hashem es el que reparte los dones. La capacidad que usted posee, Hashem se la dio a usted. Y de ahí hay personas que no tienen esa capacidad de... yo menciono esto y yo tengo una experiencia personal. Yo conocí una persona que lloraba y me decía, yo no puedo entender lo que usted me dice, se me hace muy difícil, Dios no me ama porque no me abre la mente para entender. Pero un hombre bien sencillo de corazón y estaba dispuesto a servir. Y se alejó del camino porque pensaba que la verdad consistía en solamente conocer. Y no entendía que en el cuerpo él era la mano de servir.
Así que usted tiene que saber dónde usted es fuerte, porque ese es el don que Hashem le ha dado. Y tal vez tú no vas a poder envolverte en los cinco mundos, gematría, lo que hace Morellosi. Déjale eso a Morellosi y déjalo que él hable de eso. Pero usted sabe que lo elemental para Hashem es amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si lo haces y sabes negociar con eso bien, el resto es comentario. El resto es comentario. ¿Por qué? Porque en la regeneración, basado en lo que hiciste con lo que te dieron, te van a compensar. Y tal vez lo que tú siempre pediste, te lo van a dar. En una era donde no va a haber turbiedad en la información como lo hay ahora. Que hay conocimiento, pero hay turbiedad en el conocimiento. En esa era, toda la tierra se llenará del conocimiento de Dios y no habrá duda alguna sobre si eso es verdadero o falso. Porque no habrá nadie que le cree turbiedad al mensaje. Así que aproveche lo que Hashem te ha dado hoy. Génesis 6, 11 al 12 dice, y se corrompió la tierra en presencia de Elohim y se llenó la tierra de violencia. Y vio Elohim la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y sobre estos versículos comenta Nachmani desde la época medieval, toda carne había corrompido su camino. En el sentido sencillo de la escritura, toda carne significa todos los hombres. ¿Sabes por qué le dice eso, la? Porque Rashi dice que hasta los animales. Y Nachmani dice, no, me parece que eso no es lo que está diciendo la Torah. Y él va a mostrar evidencia ahora de lo que realmente significa el texto. Más adelante la escritura dice explícitamente toda carne en la que hay aliento de vida, Génesis 7:15. Y de todo ser viviente, de toda carne, el mismo capítulo, el mismo libro, versículos 6 y 9. Es decir, todos los cuerpos vivientes. Pero aquí dice toda carne, es decir, todas las personas. De manera similar encontramos en los versículos toda carne vendrá a adorar delante de mí, Isaías 66:23. Que significa todas las personas. O cuando la carne tenga en su piel, Levíticos 13:21, donde nuevamente se hace referencia solo a las personas. Dicho en otras palabras, cuando el texto dice toda carne corrompió su camino, se refiere a todos los seres humanos y no lo que Rachi dice, que hasta los animales también. ¿Ok? También sobre este versículo, Rabenu Bajia dice, Dios vio la tierra, etcétera. En este punto la Torah vuelve al nombre de Dios, Elohim, para indicar que el atributo de la justicia entra en escena en esta etapa. Dios en su carácter de juez va a ahora envolverse en esto. Viendo que los pecados de esa generación eran tan grandes, el atributo de la justicia se cernía sobre ellos. En realidad, la gente de aquella época era culpable de 4 pecados: idolatría, libertinaje sexual, incluyendo el incesto, asesinato y violencia gratuita. O sea, violencia sin razón. ¿Tú has visto eso hoy en día, la? Ven un anciano caminando y un grupo de jóvenes van y le dan una pela, porque quieren darle una pela. ¿Qué le hizo ese anciano a ellos? Nada. Aquí yo quiero hacerlo. Me divierto. Hacer caer al anciano. O le quito la cartera. Yo no necesito jobar, pero lo hago para divertirme. Eso es violencia gratuita, sin causa. Bien interesante, le traje aquí a alguien del Segundo Templo, Filón de Alejandría. Él comenta sobre este versículo: toda carne había corrompido sus caminos por cuanto está verdaderamente convicta de haber corrompido el camino del Padre. Interesante, ¿no? En este texto, Filón llama a Hashem Padre. Conforme a las concupiscencias, deseos y placeres del cuerpo, porque estos son los enemigos opositores de las leyes de continencia y parsimonia. La palabra parsimonia, usted lo tiene abajo en la nota. Parsimonia significa circunspección y templanza. Castidad, circunspección es una persona que piensa antes de actuar y actúa calmadamente. ¿Ok? Parsimonia, castidad, fortaleza y justicia, por las cuales se descubre y ensancha el camino que conduce a Dios, de modo que en todas partes sea un camino trillado y llano. O sea, no haya oposición. Sobre esto que le ennegrecí de Filón de Alejandría, en otras palabras, Filón está diciendo que esta generación estaba inclinada solamente a los deseos carnales. Placer, violencia. No había conexión a Dios. No existía la conexión a Dios.
Y eso estamos hablando de la generación antigua, que no tenían internet, periódico, el poder de la semana en primera hora, nada de eso. Los perros, exacto, no impuros. Interesante, ¿no? Así que uno puede decir, no, el mundo antiguo era mejor porque no había internet para pornografía y no había cuentas de banco porque la gente robara. No es bueno decir eso, dice Salomón. No es de sabio decir eso. El humano sigue siendo humano, no importa en qué generación viva, porque el humano es la causa del mal. Segunda de Pedro, con respecto a, a lo que dice Filón de Alejandría, en Segunda de Pedro 1, 3 al 9 leemos lo siguiente, que parece ser igual a lo que dice Filón. Por cuanto Filón dice que las concupiscencias, deseos y placeres del cuerpo son los enemigos y opositores de las leyes de continencia, parsimonía, castidad, fortaleza y justicia, o sea, las leyes que controlan los impulsos del humano. Es interesante con respecto a esto. Él dice, Filón de Alejandría dice que el que lo practica ensancha el camino de Dios de modo que todo el camino es llano, no hay oposición cuando el humano se abstiene de esas cosas malvadas. Segunda de Pedro 1 al 3 al 9 dice, parece decir lo mismo, dice el texto, por cuando todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, porque por ellas llegarás a ser consubstanciales naturaleza divina, se refiere a la resurrección, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así también vosotros poner toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. Virtud se refiere a una conducta excelente. ¿Sabías usted que los filósofos griegos estaban en un debate de cuál es la mejor virtud? Algunos decían la virtud es el conocimiento. Otros decían la virtud es no practicar la injusticia. Cada uno estaba combatiendo cuál es la mejor forma de proceder en la vida. Pedro parece decir que a la excelencia se le añade conocimiento. A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Por qué al conocimiento dominio propio? Porque si conoces algo, ya no tienes excusa para no hacerlo más. Ay, yo no sabía que eso no se podía. O el famoso, lo hice sin darme cuenta. Ay, cada vez que escucho eso, la sangre se me pone. Lo hice sin darme cuenta. Le estás diciendo a la persona, le estás diciendo al que te escucha, yo vivo sin conciencia de mis actos. Yo no pienso cuando voy a actuar. Yo actúo ya. Ese es Donald Trump. Así también, perdón, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor, porque si estas cualidades que están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Yeshua el Mesías, nuestro Señor. O sea, el camino se hace llano lo que dice Filón, el camino es más fácil. ¿Por qué? Porque tú eres el que opone posición en el camino cuando practicas el pecado. ¿Por qué? Porque Hashem no se relaciona con la Tumá. Ese es el misterio detrás de la santidad del santuario y la alta demanda de la Kedusha. ¿Ok? Eh, porque si estas cualidades están en vosotros, ya, ok. Porque el que carece de estas cualidades está ciego. Muy interesante. Si careces de esas cualidades, está ciego. Y si estás ciego es porque estás practicando la impureza. No tienes dominio propio. Y si estás practicando la impureza, no vas a ver a Dios. No lo vas a poder contemplar, como en el caso de Noah, ¿verdad? Que Noah no hacía lo de esa generación y podía contemplar a Dios en todas sus acciones. Y a la misma vez no solamente eso, olvidó la purificación que hicieron por él. Ya Cristo pagó por mí. Chiji, chija. Olvidó eso. En Génesis 6:13 dice, y dijo Elohim a Noé,
El fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia, a causa de ellos, he aquí, los destruyo con la tierra. Violencia, en este sentido, dice Nachmanides, es decir, robo y opresión. Ahora bien, Dios le dio a Noé la explicación, le dio a Noé la explicación de que el diluvio se debió al hecho de que la tierra estaba llena de violencia y no mencionó la corrupción del camino registrada en el versículo anterior. Porque la violencia es un pecado que es conocido y ampliamente publicitado. Porque la violencia es la acción de un deseo interno. Nuestros rabinos han dicho que fue a causa del pecado de violencia que su destino fue sellado. La razón para ello es que la prohibición contra la violencia es un mandato racional. No hay necesidad de que un profeta les amoneste contra ella. Cuando dice mandato racional significa que el ser humano nace con el pensamiento opuesto a la violencia. El ser humano no fue creado violento. Eso es lo que significa eso. Por eso es que esa idea de nació malo, eso no es verdad. Mi pejo nació malo, eso sí. No, que muchachos, son más malos. Eso no va al cielo. La razón para ello es que la prohibición contra la violencia es un mandato racional y no hay necesidad de que un profeta los amoneste contra ella. Además, es un mal cometido contra el cielo y la humanidad. Muy interesante, la violencia se considera injusticia. Y mire qué interesante lo que dicen los filósofos griegos. Es más malo cometer una injusticia que vivirla. Interesante, ¿no? Además, es un mal cometido contra el cielo y la humanidad. Así, él informó a Noé sobre el pecado por el cual ha llegado el fin, la condenación. Sobre este texto también Sporno dice, la tierra está llena de crímenes violentos. Un terrateniente robaba abiertamente a sus arrendatarios, mientras que este robaba subrepticiamente al terrateniente a cambio. O sea, se robaban entre ellos. De esta manera, toda la riqueza de la tierra iba a parar a manos de los ladrones. ¿Cuál es el tema de Puerto Rico en la política? La corrupción. Y en el mundo, Orhaim dijo lo siguiente: Dios dijo, el fin de toda carne. Si aceptamos la interpretación de los sabios que la violencia mencionada aquí comprendía pecados como el derramamiento de sangre, el incesto, la idolatría, podemos entender la dureza de la retribución. Sin embargo, la palabra jamás, y no se refiere al grupo ese terrorista, se refiere al robo con violencia. ¿Por qué las víctimas del robo sufrirían el mismo destino que los perpetradores del crimen? O sea, ¿por qué la víctima va a sufrir el mismo? O sea, pero si había injusticia en la tierra, había alguien que estaba viviendo esa injusticia, ¿verdad que sí? El que lo cometía y el que lo recibía. Y también Hashem condenó a los que recibían la injusticia. Eso es lo que está diciendo Orhaim. Ahora continúa diciendo, aunque se podría responder que todos se entregaban al robo, cada uno según lo que pensaba que podía hacer. Nuestros sabios en Baikra Rabá 23:9 explicaron el asunto de otra manera cuando dijeron que en cualquier sociedad en la que abunda el libertinaje sexual, la retribución golpeará tanto a los malvados como a los buenos. O sea, si se sufre en esa tierra, sufren también los buenos. Por lo tanto, debemos entender nuestro versículo como el que dice que aunque el decreto de destruir a la humanidad fue sellado debido a la prevalencia del robo con violencia, el hecho de que entre todos los pecados hubiera muchos casos de libertinaje sexual y promiscuidad resultó en la retribución que incluía también a los que eran inocentes del robo. Te preguntarás si todas esas personas podrían haber salvado del castigo divino si cada uno perdonara al otro. Como resultado de eso, Dios no habría sellado el malvado decreto, o sea, si hubiera perdón entre ambos, reconciliación. Bien interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto lo que pasó en España en la famosa Las Danas? Que está bien feo eso ya. Una destrucción terrible. Valencia, sí. Usted podría decir, eso está pasando en España porque el presidente de España ha hablado contra Israel.
Pedro Sánchez. Pero hay un problema también. ¿Son todos los españoles malvados? No, tenemos hermanos aquí de España conectados con nosotros. Lo que está diciendo este texto es que cuando una acción en particular que Hashem decreta muy mal predomina en la sociedad, todo el mundo va a pagar las consecuencias. Tal vez Dios no quiso revelar la eficacia del perdón mutuo a nadie más que a Noé, o sea, el poder de la Teshuvah. Noé a su vez no pudo revelar este secreto a sus contemporáneos, ya que a menos que Dios le diga a una persona que comunique a otro sus revelaciones, a otro las revelaciones que le hizo, tales revelaciones son comunicaciones confidenciales de Dios. Una de las razones por las cuales Dios no quiso que este secreto fuera revelado a los contemporáneos de Noé pudo haber sido que todos ellos seguían siendo culpables de haber cometido un robo. El pecado de robo no puede ser expiado simplemente ofreciendo al pecador su perdón sin una restitución. Aunque el Midrash menciona tipos de robo que no están sujetos al procesamiento, estos tipos de robo no fueron los únicos perpetuados por la gente de la época de Noé. La gente de esa generación se entregó a toda forma de robo. Siempre que se enfrentaban a alguien más fuerte que ellos, recurrían al tipo de engaño descrito por el Midrash. De lo contrario, no tenían reparos en simplemente tomar lo que les apetecía. ¿Sabe una cosa? Mentir para obtener algo es robar, yo. Y tal vez usted no usa la violencia, pero es robo. Lo que está diciendo, lo que podemos decir con esto hasta ahora es que aunque esa generación utilizaba la violencia para robar, Hashem consumió también a los que no cometían la violencia porque tal vez robaban mintiendo. O la inmoralidad sexual era muy alta, la impureza era muy alta. Interesante eso, ¿no? Cualquier similitud con el tiempo presente no es casualidad. En el Talmud Babli y Sanedrín, ya estamos terminando. ¿Qué página vamos? Por la 4, sí, ya estamos terminando. Talmud Babli y Sanedrín 108a dice, con respecto al versículo, y Dios dijo a Noé, el fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de robos a causa de ellos, y he aquí que lo destruiré con la tierra. Rabbi Yohanan dice, venid y ved cuán grande es el poder del robo, ya que la generación del diluvio violó todos los preceptos. Pero su sentencia de ser destruidos no fue sellada hasta que extendieron sus manos y se involucraron en el robo, como está escrito, porque la tierra está llena de robos a causa de ello. Y aquí que lo destruiré con la tierra. Y está escrito, el robo se ha convertido en una vara de maldad, nada sale de ellos, ni de su multitud, ni de ninguno de ellos, ni habrá lamentos por ellos. La palabra lamento es Noah. O sea, están conectando ese texto, un remés de Ezequiel 7:11. Sobre esa cita leemos lo siguiente en Ezequiel 7:6 al 13. El fin llega el fin. Te despierta contra ti, aquí llega. Te llega el turno, oh habitante del país. Llega el tiempo cercano, está el día de tumulto y no de grito de alegría sobre los montes. Muy en breve derramaré mi indignación sobre ti, desahogaré mi ira en ti, te juzgaré según tus caminos y pagarás tus abominaciones. Mis ojos no te perdonarán y tendré misericordia, te recompensaré según tus caminos y te quedarás con tus abominaciones y sabréis que yo soy el Eterno. Yo soy el que te castiga. He aquí está el día, te está llegando, ha salido tu turno. Florece la injusticia, madura la soberbia, la violencia triunfa hasta convertirse en el cetro del malvado. Pero no quedará nada de ellos, ni de su multitud, ni de su hacienda, ni habrá quien se lamente por ellos. Llega el día se avecina. El que compra no se alegre, y el que venda no esté triste, porque la ira gravita sobre toda la multitud. El vendedor no recobrará lo vendido, ni el comprador retendrá lo comprado, porque la ira gravita sobre toda la multitud. Y no se revocará a causa de su propia iniquidad. Nadie podrá preservar su vida. Si tú vas a este texto
tú vas a ver que está la sentencia sobre Israel. Tú vas al capítulo 7 de Ezequiel, Hashem está hablando de Israel. Pero es interesante que para el mundo del segundo templo, estos textos tomaban otro giro. En el mundo de la reinterpretación de la Biblia. ¿Ok? Esa es una parte bien importante que tengan en cuenta. En el tiempo de Moshe, de los profetas, lo que Hashem dijo, eso es. Es el mundo del segundo templo donde empieza la reinterpretación de la escritura. Vamos a buscar respuesta a la situación presente. Todo está en la escritura. Me explico, para poder entender mejor. Era la vasija de barro la que se impurificaba, ¿verdad que sí? Que Hashem decía, tenés que romperla. Todavía no habían vasijas de cristales. Pero para el tiempo del segundo templo, aparecen las vasijas de cristales. ¿Qué hacemos con ellas? Hashem no habló nada de eso. Y basado en el texto en sentido simple, comienza a reinterpretarse qué hacer con eso ante esa nueva realidad. Es en el mundo la reinterpretación de la escritura. ¿Tú crees que los romanos existían para el tiempo de la Torre de Babel? No, pero está Kitim ahí, en la tabla de naciones. Y en el rollo mal muerto dice que Kitim son los romanos. El tiempo de la reinterpretación de la escritura. Eso es bien importante que usted lo sepa. Porque si usted no entiende eso, usted no va a entender de cierta forma a los saduceos. Los saduceos le decían a los fariseos, no hay que reinterpretar, ya todo está revelado. Y tenían en parte razón. Lo que pasa es que no querían lidiar con el problema que tenían. ¿Cuál era el problema que tenían? Que le reinterpretaban la escritura para señalar sus pecados. Y ellos decían, no, 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 eso no fue lo que dijo Moshe. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Como hacemos hoy cuando hacemos una predicación. Cogemos un texto del pasado y lo utilizamos para señalar algo. Te voy a decir de otra forma. Dame el diezmo para que tú veas cómo Dios abre los cielos y te bendice. ¿Te está hablando a ti? No, pero estoy reinterpretando el texto. Cuando hay maldad en mi corazón, porque le voy a decir una cosa, Hashem bendice el que da. Y dice la escritura, el que da al pobre le presta a Dios. Y el que da de lo que tiene, nunca le faltará. Eso está en la escritura. Eso es verdad. Pero si yo uso ese texto con arum, ra, astucia maligna, yo te estoy manipulando para pagar el jet. ¿Entendido? Oye, tengo una buena idea. Hagamos un listado de cuánto debemos de casa para hacer un maratón para ver si alguien nos dona los chavos para pagar la casa. Estoy bromeando, yo sé que estoy bromeando, ¿verdad? Vamos a mantenerlo despierto. Ok. Para el tiempo del segundo templo, tiempo en el que la reinterpretación de la escritura comienza a tomar fuerza, a su vez, la alta expectativa escatológica del tiempo estaba presente en los círculos que veían el mal y la injusticia que se estaba viviendo. Este texto, entre otros, era utilizado para referirse al escenario escatológico expectante. Así como está en esta parashá, Dios salva a Noah de la ira que habría de derramar sobre aquella generación mediante el diluvio. Él, bendito es, nos salvará por medio de su Hijo. Esa es la expectativa. Pero debemos estar en Él, así como Noah estuvo en el arca. La generación de Noah, cuando Pablo dice estar en el Mesías, es una alusión. Estar en el Mesías para ser salvado de la ira. Porque todo el mundo habla de, hay que estar en el Mesías, pero ¿qué es estar en el Mesías? ¿Quién se montó en el arca? Un justo llamado Noah. Pues ¿quién está en Mashiach? El justo, el que no practica la injusticia, el que no practica el pecado. ¿Y cómo sabemos que es pecado? Dice Juan, en la palabra está escrito que es pecado. Que es bien y que es mal. ¿Ok? Pero debemos estar en él así como Noah estuvo en el arca. La generación de Noah no creyó a su mensaje. La vida seguía igual para ellos. Nada habría de cambiar. Así está la gente hoy en día. A esto hace alusión el Señor cuando dice en Mateo 24, 37, 39 y se refiere a aquella generación. Pero como los días de Noé, así será la venida de los hombres. Pero como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que llegó, hasta que el día que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que está diciendo en otras palabras es que aunque hay una alta expectativa escatológica de parte de los que creemos, para el resto
todo sigue igual. Sí, claro. Pues el casamiento, la idea de casamiento es la unión de dos personas para formar una familia y tener hijos. Recuerda que un hijo, un hijo en el mundo antiguo, y te voy a decir más, en la época de bronce, era más valioso que tener riqueza. ¿Por qué? Pues eso es importante para entender a Abraham. ¿De qué me vale todo esto si no tengo hijo? ¿Sabes por qué? Porque papá va a llegar a viejo y no hay quien se haga cargo de todo esto. Un hijo era más valioso que tener riqueza. Interesante eso. No hay nadie que se encargue de continuar la familia, la generación. Es bien importante eso. Eh, cuando lees a Abraham tienes que entenderlo en ese contexto. ¿Ok? La humanidad va a vivir. Sí, hoy en día tener hijos se considera contaminación ambiental, es verdad. La gente piensa así. La humanidad, lo que está diciendo Yeshua es que cuando venga ese día del cual Hashem habla, a muchos los va a tomar por sorpresa porque no van a creer que ese día vendrá. Y qué interesante, han pasado muchos años, ¿verdad? Si en aquella época la alta expectativa era bien alta, la de ahora, yo, yo no lo llegué a compartir con ustedes, un video de Font en las redes sociales que está, el hijo de Font, no Otoniel, donde él está hablando de criticando el mensaje de Cristo viene, que era un mensaje de miedo, que el evangelio no es eso, que el evangelio es un mensaje de amor. Yo no sé, pero yo no sé cuánto amor hay en Juan el Bautista cuando dice, el hacha está puesta dentro de víbora, los van a destruir a todos. No sé cuál es el mensaje de amor del Mesías cuando dice arrepentido que el reino de los cielos está cerca. Yo no sé cuál mensaje de amor es ese. Claro, en el Mesías de él, que es el Mesías de la prosperidad. El Mesías falso. Pero el Mesías verdadero no viene con amor. No viene con amor. ¿Ok? El amor del Mashiach lo vas a ver cuando todo se regenere, porque ya no habrá maldad. Y le voy a decir más, tenemos un problema. Vara de hierro. Amor con disciplina. Vara de hierro. Con respecto a la demora, Mashiach no ha llegado. Leemos en Segunda de Pedro y ya era para ese tiempo, ¿yo? Es interesante. Este texto es una evidencia clara de que para el tiempo de ellos que estaban esperando Mashiach, había gente diciendo, no viene nada. Ahora. Segunda de Pedro 3, 1 al 14 dice, amado, esta es la segunda carta, segunda epístola que os escribo, en las cuales despierto una exhortación vuestro limpio entendimiento para recordar las palabras antes dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador proclamado por vuestros apóstoles, conociendo primero esto, que en los días postreros, los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? Pues desde el día que durmieron los padres todo permanece igual desde el principio de la creación. Está relacionado a los días de Noé. Ciertamente, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Cosas por las cuales el mundo de entonces pereció inundado por agua. Pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, Mitelina, usted abrió su cámara. Ok, gracias. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, significa que el tiempo para Hashem no es igual para nosotros. Eso es lo que significa eso, yo. El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, mira qué interesante eso, porque si usted piensa que cuando Hashem le dijo a Noé, construye un arca, Noé lo hizo rápido, Noé tardó. Los rabinos dicen, Dios le dio a esa generación 120 años. Dios a Hashem le dio 120 años. Hashem le ha dado a la humanidad, después del levantamiento de Mashiach, 2000 años. Y todavía tiene su cámara abierta, y todavía, tal vez tiene el micrófono abierto. Pablo, checate los micrófonos.
Y todavía Mashiach no ha llegado. Y es porque Hashem está permitiéndole a las personas que se arrepientan. Pues cuando llegue ese día, no va a haber perdón. Yeshua no viene con la bandera de amor, bandera blanca de no, no. Yeshua viene con destrucción y terror. La violencia más severa que puede la humanidad sufrir va a ser cuando aparezca el Mashiach. ¿Por qué? Porque dice la Torá, así eliminarás el mal en medio de ti. Pisar el lagar y llenar, y manchar su ropa es una forma de hablar de una violencia extrema. Violencia extrema. Así que lo siento mucho por aquellos que dicen que mi Dios es un Dios de amor, porque ese Dios de amor también es fuego y lo hará a través de Mashiach. Dice, ah, pero el día del Señor vendrá como ladrón, o sea, sin avisar. Eso no tiene nada que ver con lo que enseñan por ahí las raíces hebreas, que el ladrón que tiene que ver con el templo, la cosa esa, no, no. Es sin avisar, ¿ok? Igual que lo del gallo, como me preguntó Gladys. Lo del gallo. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Es una forma de decir antes que amanezca. No tiene nada que ver con el que se paraba arriba del templo y tocaba eso, inventos humanos, caramba. Eso es antes que amanezca, si a Yeshua lo están enjuiciando de noche. Ay, señor. Eso es como decir que la armadura que presenta Pablo es la vestidura del Cohen. Los gentiles en su vida han visto el Cohen Gadol vestido. Si ellos no han ido a Jerusalén. Pablo está usando la armadura de un romano, algo que ellos puedan ver para hablar de una idea. Pero esta gente, después me atacan como antimesías y falso maestro y esas cosas. Qué terrible, ¿no? ¿Verdad? Claro, claro. No, la Jaisebra dice que esa vestidura que está hablando Pablo es la vestidura del Cohen Gadol, pero ¿cómo va a ser? Si el Cohen Gadol no podía entrar a Google, que diga, el gentil no puede entrar a Google a ver cómo se vestía el Cohen Gadol, ni le llegaba el Nuevo Día a su casa, ni la BBC. Ellos en su vida habían visto un Cohen Gadol vestido de Israel. Imagínate que Pablo de Tarso dice a los de Efesios, que dice, ustedes vivían sin Dios, sin Mashiach, ustedes no saben nada. Entonces, ¿cómo Pablo va a utilizar la armadura del Cohen Gadol la vestidura del Cohen Gadol para hablar de vestirse en el Mesías? Tiene que utilizar algo que ellos entiendan. Pero así es esta fe. Weird. Ok. Así que cuando dice el Señor vendrá como ladrón, significa que vendrá sin avisar. Los va a coger a todos de sorpresa, en los cuales los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con intenso fuego. Eso está haciendo alusión a la literatura apocalíptica del segundo templo, que hace alusión a Isaías 66, que ustedes lo leyeron, del fuego que Hashem habla que viene a consumir. ¿Okay? Eh, y la tierra y sus obras que hay en ella serán descubiertas. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de forma hay que vivir? Para que seáis santas, seáis en santa y piadosa. O sea, ¿qué clase de persona es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir? Aguardando y apresurando el avenimiento del día de Dios, al cual los cielos siendo encendidos se disolverán. Eso se llama, eso se refiere a una conmoción cósmica. ¿Por qué? Porque Hashem va también a juzgar los astros. Y los elementos serán siendo quemados se fundirán. Un cataclismo severo. Pero según su promesa esperamos cielos, nuevo cielo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha y irreprensible. Quiero una nota aquí que ustedes vean. ¿Cuándo fue escrito la carta? ¿Antes o después de Revelaciones? Antes de Revelaciones. Antes de Revelaciones. Me acabo de tomar un ice coffee. Este café estaba más frío que el agua de la nevera. Sí, lo que pasa es que no lo puse ahí. Si esa carta fue escrita, y con esto cierro, si esta carta fue escrita antes del libro de Revelaciones, miren este detalle interesante. Dice, puesto que estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir,
aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos, escuche bien, siendo encendidos, se disolverán y los elementos siendo quemados se fundirán. Los rabinos dicen, Adán dominará el mundo por 6.000 años, 1.000 años estará el mundo destruido, pero después de los 1.000 años, Hashem renovará su creación. ¿Verdad que sí? O sea, los 1.000 años de destrucción. Será como algo de evolución, ¿verdad que sí? Pero mira qué interesante. Pedro, ¿pensaba lo mismo? Sí, míralo ahí. Es a Juan en Patmos que se le revela que lo que Pedro piensa tiene algo más. Y es que realmente no va a estar completamente destruido, porque si no, ¿dónde está el reino mesiánico? O sea que Pedro relaciona la aparición de Yeshua con nuevos cielos y nueva tierra, y no con la era mesiánica. ¡Oh! El mundo puede venir, hola, japá. O sea, Pedro relaciona la aparición del Mesías y la destrucción del mundo, el cataclismo apocalíptico del mundo, o escatológico, mejor dicho, del segundo templo, ese cataclismo que ellos hablaban, lo relaciona con nuevo cielo y tierra nueva. Ellos no veían estos, no por Juan en Patmos, este texto antes de Juan, esa revelación que recibe Juan en Patmos, ellos veían el reino mesiánico de Yeshua y el Olam Jabá como una cosa fea, como los javinos lo ven. Pero en Patmos, por eso le pregunté ¿cuándo fue este libro escrito? Porque hay que ajustarlo todo a su tiempo. Pablo pensaba igual. Pablo, Mashiach viene y hay una nueva creación con Mashiach. Pero Juan en Patmos le dice, sí, pero no. Sí, va a haber una nueva creación, va a haber una jamás. Pero primero tenemos que santificar a los humanos. ¿Entendido? Bueno, por tanto, termino con este versículo. Por lo cual, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensible. Mancha se refiere a la tumá, irreprensible se refiere a ser tamim, inocente. O sea, ¿qué te mancha? Tus acciones. ¿Qué te mantiene irreprensible? Tu inocencia. Esto lo aprendemos de la parasha Noaj. Noaj obraba justamente, o sea, no había mancha en sus acciones. Y sus pensamientos eran puros. Era de conducta irreprensible. Y Noaj fue salvado del día de la ira. Y del ejemplo de Noaj debemos aprender. Padre, te damos gracias por Yeshua Mashiach, nuestro Señor, y por la enseñanza que hemos recibido de parte tuya a través del ángel que enviaste hoy a hablar a este siervo. Gracias por las palabras que salieron de mi boca y la meditación de mi corazón, Padre, y que éstas sean siempre aceptables ante ti y que las personas que están hoy con nosotros, al igual las que van a escuchar próximamente en el futuro este video, esta enseñanza, Padre bueno, que lo que hayamos impartido hoy los motive a ellos a seguir buscándote y a seguir esforzándose para estar como Noah, sin mancha e irreprensible, comparado a esta generación. Beshem Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, para efecto de la transmisión, de la grabación, le agradezco el tiempo con ustedes. No olvide de siempre orar por este ministerio y no olvide del proyecto Sefer Torah. Estamos bien cerquita, bien cerquita, bien cerquita y agradecemos a todas esas personas que han abierto su corazón. Las personas que han abierto su corazón a ayudarnos a nosotros en este proyecto. Le agradecemos grandemente esto y hay letras y palabras que son suyas en ese Sefer Torah que Hashem tiene reservado para nosotros y cuando lo tengamos va a ser una bendición para muchos. ¿Ok? Dice aquí, mientras sigas hablando mal de Doki, más te va a ladrar en tus enseñanzas en vivo. Ese no hay, ese pejo no hay que, ese pejo necesita un Gilgul. Ese pejo necesita un Gilgul. Bueno, para efecto de la grabación, gracias por acompañarnos. No se vaya, que tenemos el Kiddush, la cena mesiánica, y luego terminamos nuestro servicio de Shabbat. Shalom a todos. Hasta la próxima.